La curiosidad es como un resorte que te empuja a conocer más cosas, a ver más allá, más lejos, a no conformarte, ¿no? Por eso la curiosidad fue también tan perseguida como un vicio, ¿no? Y por eso la curiosidad desespera también tanto a los papás, ¿no? Pero es muy natural, es un deseo natural de conocer. Y ese deseo natural es algo que no podemos perder, no debemos perder nunca. No importa cuánto sepa un maestro o un especialista en su tema, en su materia, siempre hay cosas nuevas. Todo está prosperando, todo está modificándose. Siempre hay más profundidad a la cual uno puede ir, buscar. Y esas fronteras son muy atractivas, muy atractivas. Nosotros impulsamos, mi maestro Kieran Egan, el canadiense, tiene un programa que se ha implementado en muchas partes de Canadá, en Estados Unidos, en Europa, en Japón, en Chile, y que acaba de empezarse a usar en una escuela en la Ciudad de México, que es un programa de educación a fondo. Y lo que está detrás de la idea de la educación a fondo que Kieran Egan es la idea de que la curiosidad es muy importante y es un valor que debemos aprovechar e impulsar en la educación. Una sociedad solo puede encontrar estabilidad cuando, digamos, de alguna forma controla sus fuerzas más disruptivas, ¿no? Como la curiosidad o como el amor, que son potencialmente tremendas. Te pongo un ejemplo, aún en las democracias más liberales, las negociaciones políticas de alto nivel suelen hacerse sin que nadie las vea. Nos da curiosidad saber de qué trata esa junta de la primera ministra británica con su ministro de comercio, tal. Pero se hacen sin que nadie vea porque es una forma de controlar también, de darle estabilidad a un proceso. Y entonces hay partes que, bueno, pues quizás sí tengan, donde la curiosidad no tenga una buena, esté bien la curiosidad, pero donde haya que limitar sus alcances. Pero es una forma de darle control a una sociedad. El amor es otra fuerza enormemente disruptiva, el amor y la sexualidad. ¿Y qué hemos inventado? Pues el matrimonio, ¿no? El matrimonio institucionalizado, pues que nos da estabilidad. Entonces una sociedad para estar viva necesita de esos impulsos renovadores, disruptivos, pero también necesita de impulsos de estabilidad, porque si no, acabaríamos en el caos. ¿Qué historia se cuenta acerca, por ejemplo, de la filosofía o de la poesía socialmente? O sea, ¿qué es lo que se entiende en las casas, en los hogares de México y de muchas otras partes? Pues la filosofía es algo inútil, ¿no? No sirve. Nadie conoce un filósofo exitoso en México, ¿no? La poesía, pues ¿qué es eso? O sea, si no viene acompañada de música, ¿qué es eso, no? O sea, no existe o no sirve para nada. Los poetas están muertos de hambre, son drogadictos, son marihuanos. Pues esas son las historias que contamos sobre estas cosas. Pues no es de extrañarnos que los sentimientos que tenemos hacia estas cosas que mencionas, pues sean sentimientos de indiferencia o sentimientos llanamente negativos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que recontar? ¿Cómo son estas cosas? Que recontar para qué sirve la inutilidad de la poesía, que efectivamente pues, no sirve para levantar casas ni para hacer dinero, pero tiene una función humana importante. Pero hay que volverla, hay que verla, hay que contarla bien. Si no, pues va a seguir siendo despreciada, ¿no? Entonces, tiene que ver con el sentido que le damos a esas materias. Y el sentido tiene siempre que ver, insisto, con una narración. ¿Cómo podemos juzgar cómo piensa otra persona? Solamente por su expresión, ¿sí? No nos podemos meter a la cabeza de los otros y ver si son listos o son tontos. Solo podemos juzgar por cómo se expresa ese pensamiento.
Y cuando no se expresa de una forma clara, o cuando se expresa de una forma confusa, oscura, difusa, pues entonces, ¿qué asumimos? Pues que esa persona no tiene pensamientos claros. Eso es lo más natural. Yo lo asumo también. Es más, cuando yo no entiendo bien algo, pues empiezo a ser más confuso en mi expresión. A todos nos pasa, ¿no? Cuando no entiendes muy bien algo, pues tratas como de irlo entendiendo mientras vas hablando y vas persiguiendo el significado, el sentido. Entonces, por expresión correcta yo no entiendo, vamos a ser claros, yo no entiendo ni usar palabras rimbombantes, ni tener buena ortografía. La redacción es muchísimo más importante, la sintaxis es muchísimo más importante que la ortografía, ¿no? ¿Por qué? Porque oralmente, si te expresas con claridad, se entiende con claridad. Yo no voy a juzgar si lo que me dijiste ahora me lo pones por escrito y a ver si escribiste bola con B grande o con B chica, ¿no? O sea, te escucho y me doy cuenta, si entiendo tu idea, me doy cuenta que es clara y que lo puedo entender. Y además es una cortesía que se tiene con los demás. Y para dar clases, pues es absolutamente importante. Digamos, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues si un maestro no explica bien, pues ¿cómo vas a pretender que se entienda bien? Que lo entiendan bien, que entiendan lo que quiso decir, pero no dijo. Pues solo podemos entender lo que realmente dice un maestro, ¿no? Entonces, eso es súper importante. La claridad al leer y escribir. Ese tema siempre me lleva a algo que he leído y que está publicado en muchísimas fuentes, ¿no? Que es cómo trabaja Amazon, ¿no? Una gran empresa de tecnología, y en las juntas de consejo de Amazon, a pesar de que Amazon vende lectores electrónicos, el Kindle y toda la bola, las juntas siempre son iguales. Antes de la junta, un ejecutivo tiene que tener una propuesta. La junta es para algo, ¿sí? Entonces hay una propuesta. Se le encarga a un ejecutivo que escriba su propuesta. La tiene que escribir con claridad. No va a presentarla en un PowerPoint con bullets, va a escribirla. Y se dedican los primeros 10 o 15 minutos de una junta a leer la propuesta de ese ejecutivo, ¿sí? El ejecutivo escribe su propuesta, se lee en papel, no se lee en iPad, se lee en papel, porque Jeff Bezos sabe perfectamente que pues, la comprensión es más cuando se tiene un papel y una pluma y uno puede tachar y apuntar ahí mismo en el papel. Se escribe en papel, un ejecutivo tiene que expresarlo en papel. Ahí es cuando Jeff Bezos se da cuenta si su ejecutivo piensa bien o mal en su expresión. Si el cuate no redacta bien, no se expresa bien, es que no piensa bien. Perdón, así es, ¿no? Y así es en las grandes empresas de tecnología. En Intel ocurre lo mismo, ¿no? Y después, ya, si está bien expresado, pues se discute en base a eso que se ha escrito. Pero entonces una tarea esencial de un buen ejecutivo es escribir bien, expresar bien sus ideas, con claridad, comprensibles, a que todo el mundo lo entienda, a que el tiempo sea económico, a que no sea un desperdicio, pues leer páginas y páginas intentando saber qué nos está diciendo este cuate, ¿no? Ortega y Gasset decía que él aspiraba a la claridad, ¿no? A la claridad en la transmisión de su pensamiento. Eso es muy, muy importante. Es la única forma en la que un consejo puede funcionar, en la que un ejecutivo puede transmitir bien instrucciones a sus subordinados, en la que un jefe puede compartir esas instrucciones o elevar peticiones o plantear problemas. Para nosotros, los profesores que hablamos español, yo creo que todo profesor tiene la obligación de leer no un solo libro, sino varios libros de José Antonio Marina. José Antonio Marina es el filósofo de la educación más importante del mundo hispano de calle. Y hay que leer libros como La inteligencia fracasada, como la teoría de la inteligencia creativa, y sobre todo su colección Biblioteca de Padres, que es donde está como más resumido y compactado lo que dice. Son como 7 volúmenes. Hay que leer La magia de leer, hay que leer La magia de escribir, de Marina, El misterio de la voluntad perdida. Entonces yo creo que no te voy a responder un libro, pero sí ya te respondí, un autor que todos los
todos los profesores en lengua española tenemos que leer. Además, Marina no solo es un pensador original, es también una gran síntesis del pensamiento educativo contemporáneo y de siglos pasados. Entonces, nadie ha leído, creo yo, más libros sobre educación, nadie nos los ha transmitido en una síntesis más completa, más sensata. Bueno, yo creo que todo estudiante universitario debe leer muchos libros. Tampoco me atrevo a decir un libro. Muchos libros y además debe obligarse a leer géneros diferentes. Hay estudiantes a los que les gusta, no sé, la novela histórica. Se clavan en la novela histórica. Hay estudiantes a los que les gusta Bukowski. Se clavan en Bukowski. Yo creo que es importante leer libros de distintos géneros, de distintas épocas, de distintos autores, libros de escritores que escriban en español, libros que han sido traducidos al español, porque todo eso enriquece la vida de un estudiante. Y un estudiante, digamos, de forma muy esquemática, porque en realidad todos seguimos siendo estudiantes en ese sentido toda la vida, un estudiante está en la época de su vida en la que debe alimentar su espíritu con muchísimas cosas. Es lo que le va a servir más adelante para destacar y para formar una buena vida. Entonces, los griegos decían que la memoria es la madre de las musas, ¿no? E hija del rayo, por cierto, ¿no? Y yo creo que un estudiante está en la época de alimentar enormemente esa memoria, y debe hacerlo con todas las musas posibles, ¿sí? Debe tener buenas experiencias. La literatura siempre es una experiencia vicaria. Los libros lo que nos ofrecen es una experiencia vicaria. Yo no estuve ahí, pero el autor o lo imaginó, o estuvo ahí, o me lo transmite, o lo vivió, o lo ha experimentado de alguna forma. Y yo puedo adquirir esa experiencia, a pesar de que mi vida sea, digamos, esté constreñida, pues, a una casa, a una escuela, a una ciudad. Puedo adquirir experiencias increíbles de cualquier otro país, puedo entrar en contacto con las mejores mentes de todos los tiempos, de todas las lenguas. Y es la edad ideal para alimentarse con muchísimas cosas. No sabes de qué te puede servir un libro importante a los 18 años que no tiene nada que ver con tu profesión, nada que ver con nada útil o práctico en ese momento. Y resulta que 20, 30 años más tarde, ese libro te resulta muy importante. Ese libro te abre una ventana, ese libro te ayuda a explicar algo, a ver algo con mayor profundidad, a comprender mejor lo que te está ocurriendo 30, 40 años más tarde. Pasa. Es un momento, como toda la educación, para invertir en tu futuro. Y los libros son parte de esa inversión para tu futuro.